Saludos en Cristo, y quiero hablarles del contraste que hay entre el reino y los sistemas religiosos. Jesús y los apóstoles no inauguraron otro sistema religioso, sino que establecieron la era del reino de Dios. Al examinar los evangelios y el libro de los Hechos, la mayoría de las enseñanzas son sobre el reino de Dios. La iglesia no es el reino, más bien es el agente primario del reino. La iglesia existe para representar a Dios y manifestar el reinado de Jesús en la tierra. A pesar de este hecho, muchas iglesias históricamente han pasado por alto las escrituras y en su lugar han creado una tradición secundaria que no está cerca del camino de Jesús y los apóstoles. Creo que ahora es el momento en que Dios está sacudiendo a la iglesia global y estableciendo los principios del reino. Dios está arrancando y exponiendo tradiciones extrañas de segundo nivel y posiciones denominacionales que se oponen a su reino. Los creyentes necesitan entender la diferencia entre las características del reino y la religión hecha por el hombre. El cuerpo de Cristo y su entorno circundante se transformarán solo a través de una alineación adecuada con su reino. Los siguientes son 15 contrastes entre la era del reino y los sistemas religiosos. Número 1. El reino se enfoca en manifestar a Dios en la tierra, mientras que la religión se enfoca en aplicar sus tradiciones dentro de los edificios del templo. La palabra reino implica que hay un rey que gobierna dentro de una región. El Salmo 24:1 nos enseña que la tierra pertenece al Señor. Y el Salmo 22:28 nos dice que su reino gobierna sobre todas las naciones, no solo sobre su eclesia. En consecuencia, en su reino estamos llamados a mostrar que la cruz de Cristo impactó todo el cosmos, no solo el reino de su iglesia. Colosenses 1:12 al 13 y Colosenses 1:20. Número 2. El reino transforma a los individuos desde adentro, mientras que la religión se enfoca en observar los rituales externos. Jesús nos enseñó que Dios requiere la verdad en el hombre interior, Mateo 5:7, Mateo 23, Salmo 51:6. Por lo tanto, el reino se enfoca en la transformación interna, mientras la religión se concentra principalmente en observar los rituales. Lucas 17:21. Las disciplinas espirituales centradas en Cristo ayudan a crear hábitos apropiados del corazón que conducen al crecimiento en el conocimiento y el amor de Dios. 3. El reino libera a todos los creyentes a la obra del ministerio, mientras que la religión simplemente libera al clero profesional para ministrar. En el reino, todos los creyentes son reyes y sacerdotes. Romanos 5:17, Primera de Pedro 2:8 y 9. En la religión, solo aquellos entrenados en seminarios son empleados en el ministerio de la iglesia y son considerados líderes o sacerdotes. 4. El reino ve al Espíritu derramado sobre toda carne. La religión ve al Espíritu moverse solo cuando ellos lo programan. El apóstol Pedro dejó en claro que la resurrección inauguró la era del reino.
que se vio cuando el Espíritu Santo se derramó sobre cada cultura, tribu, lengua, pueblo y nación. Hechos 2:17. Dos de los resultados de la efusión fueron que Dios ya no estaba restringido a los judíos religiosos y que su espíritu no se limitaba al lugar santísimo en un templo. A pesar de esto, muchos en el cuerpo de Cristo continúan restringiendo al Espíritu Santo a moverse solo dentro de las cuatro paredes de un edificio durante sus servicios o celebraciones en el templo. 5. En el reino, las escrituras tienen autoridad primaria. En la religión, la tradición religiosa de segundo nivel tiene una autoridad eclesial primaria. Esta tradición religiosa de segundo nivel es un problema no solo para los católicos romanos, quienes ponen la costumbre y el derecho canónico en los mismos términos que las escrituras, sino también para la Iglesia ortodoxa. Muchas personas colocan los escritos de los padres apostólicos en el mismo nivel que las Sagradas Escrituras. Muchas denominaciones evangélicas protestantes, iglesias pentecostales y no pentecostales, también tienen tradiciones de segundo nivel que consideran como la autoridad principal en relación con las prácticas cristianas. 6. En el reino, la presencia de Dios está donde quiera que vaya el creyente. En religión, la presencia de Dios está en el altar del edificio de su congregación. En el reino, el poder y la presencia de Dios que sana, libera y salva a los oprimidos se manifiestan comúnmente aún en las calles. Dios quiere desatar un ejército de creyentes que trastornará el mundo, pero la religión quiere mantener a los creyentes encerrados dentro de las cuatro paredes de un edificio. 7. En el reino, el ministerio quíntuple equipa a los santos para hacer el trabajo del ministerio. En la religión, el ministro hace el trabajo del ministerio, el hombre orquesta. Los sistemas religiosos tradicionales mantienen a las personas dependientes del clero profesional para orar por los enfermos, para aconsejar, para predicar y representar a Dios ante el mundo. En el reino, los dones del ministerio quíntuple se enfocan no en hacer el trabajo del ministerio, sino en equipar a los santos para hacer la obra o el trabajo del ministerio. Efesios 4, 11 y 12. 8. En el reino, el enfoque del ministerio es de lunes a sábado. En la religión, el enfoque del ministerio es el domingo. Las personas que participan en congregaciones centradas en el reino no pueden esperar hasta que llegue el lunes para activarse, mientras que aquellos que están atrapados en sistemas religiosos solo verán propósito y significado durante las celebraciones o servicios o cultos el domingo. 9. En el reino, la iglesia es enviada a servir a la comunidad. En la religión, la iglesia se esfuerza por llevar a la comunidad a su templo. Las iglesias centradas en el reino equipan a los creyentes para resolver los problemas de la sociedad. Les proporcionan una cosmovisión bíblica para enmarcar su servicio en cada vocación que afecta a las comunidades. En el reino no se trata de cuántas personas asisten a los servicios en el templo, sino de cuántas personas de la iglesia son enviadas para transformar su mundo. 10. En el reino, el foco de preocupación es para
todo el cuerpo de Cristo. En la religión, el enfoque principal es solo la denominación, la organización o la congregación local. Cualquier persona con una agenda del reino estará preocupada por la salud de todo el cuerpo de Cristo. Aquellos con una mentalidad religiosa son sectarios y solo se preocupan por la salud de su denominación o movimiento. 11. En el reino, cada esfera de la vida está integrada bajo el Rey Jesús. En la religión, la iglesia permanece fuera de la plaza pública, casi de incógnito. El reino de Dios habla proféticamente a las estructuras sociales como la ley, la política, la economía, las familias, el arte, los negocios. En la religión, la opinión es que tales cosas no son importantes ni espirituales y por lo tanto deben dejarse a la preocupación del mundo. No son agentes de cambio. Número 12. En el reino, Jesús es el Rey de Reyes. En la religión, Él es simplemente el líder simbólico de la iglesia. En el reino, Jesús no solo es la cabeza de la iglesia, sino que también es el Rey de Reyes. Apocalipsis 19:16. Esta es la declaración con mayor carga política que alguien puede hacer sobre Jesús. Jesús es el jefe político de cada presidente, de cada gobernador, de cada alcalde. Él tiene dominio sobre todos. Y esto obliga a cada creyente a tener participación, votando, dando su opinión, porque la iglesia de Jesucristo tiene poder, así como para elegir candidatos, como para presentarse como tales, porque eso es parte de los valores del reino. Número 13. En el reino la iglesia es la sal de la tierra. En la religión el creyente es la sal de la iglesia. Jesús llamó a sus seguidores a reflejar su carácter y valores. Los llamó a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. No la sal de la iglesia, ni la luz de la religión. 14. El reino participa con Cristo en la restauración de todas las cosas. La religión se centra en perpetuar sus tradiciones dentro de la iglesia. Toda persona en una iglesia centrada en el reino debe comprender que la gran comisión implica influencia en grupos de personas y subculturas, no solo en individuos. Mateo 28:19. Las personas atrapadas en los sistemas religiosos solo trabajan para perpetuar las tradiciones de segundo nivel de los miembros de su iglesia. Y finalmente, 15. El reino se dedica a la cultura mientras la religión quiere escapar de la tierra. Creemos que Cristo viene, pero mientras tanto, mire, la naturaleza de la religión es que quiere crear un enclave de seguridad de las realidades impredecibles del mundo no redimido. La religión es mística, no práctica o espiritual. Sin embargo, los discípulos del reino ven cada desafío global como una oportunidad para resolver problemas y tratar de reflejar a Cristo en la cultura circundante. Que Dios nos ayude a todos a discernir si estamos informados principalmente por el reino o por una tradición y sistema religioso. Amados, sea altamente bendecido. Un abrazo virtual en el nombre de Jesús. Hasta pronto. Amén.